Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver la introducción al paradigma funcional. Para esta introducción y esta presentación yo voy a estar utilizando el documento que está en la página de PDP, que hicieron varios profes de la cátedra. En esta introducción vamos a ver los siguientes temas. Introducción al paradigma, qué es una función, lo que se conoce en este paradigma como variable, algunos ejemplos, vamos a hacer aplicaciones y vamos a trabajar con guardas. Bien. La introducción al paradigma. En este paradigma se utiliza la función en el concepto matemático. Entonces, nuestro programa lo que va a hacer es una sucesión de transformaciones de un input a un output. En la función matemática nosotros teníamos las x que representaban variables. Esas variables se aplicaban en una función y eso producía la f de x o la imagen, que era lo producido. Por lo tanto, acá tenemos un ejemplo de un logaritmo. El logaritmo de x, que son todos los valores que toma la función por este eje de coordenadas, y la función va a proyectar una imagen que va formando esta curva. Entonces implica que el valor de y depende del logaritmo de x, o sea que está en función de. Entonces el paradigma funcional, un programa, según este paradigma, es una función, una transformación de un input a un output. Y con eso vamos a estar trabajando durante todo el tiempo que nos lleve y todo el tiempo que estemos trabajando con este paradigma. En una calculadora, por ejemplo, nosotros pasamos valores y nos devuelve un valor. Por eso se le asocia al paradigma funcional a la calculadora. Bueno, haciendo un poco de repaso de funciones matemáticas y viendo este gráfico, la pregunta sería, ¿esto es una función? Y no, no lo es. No lo es porque nosotros, teniendo en cuenta que el eje horizontal es la x, las funciones tienen lo que se llama el concepto de unicidad. Este concepto nos dice que para un valor de x tiene que haber una y solamente una imagen. Y si yo agarrara este valor por acá, tendría esta imagen y tendría esta otra imagen. Por lo cual no respeta el concepto de unicidad y no es función. Por otro lado, tenemos ahora esta otra imagen, que pareciera como una palangana. Bueno, esta sí es función. Esta es función, ¿por qué? Bueno, porque respeta el concepto de unicidad. Cada uno de los valores de x tiene una y solo una imagen. Bueno, traspolándolo a lo que es una función en otros lenguajes de programación, y justamente para contrastar, porque a lo que quiero llegar es que la función en C no tiene que ver con la función que se está viendo en el paradigma funcional. En C las funciones las vemos como un conjunto de líneas que ejecutan algo y que dan un resultado. Entonces se propone el siguiente pseudocódigo. Se genera un programa. Este programa empieza con una variable que se llama flag o bandera, que es de tipo booleano, que va a contener solamente verdadero o falso. Y se define una función f. No importa el nombre, simplemente es una función. Esta función tiene como parámetro un n de tipo entero y retorna otro entero. La función comienza y a la variable bandera flag se le asigna su valor contrario. Entonces, si estaba en falso, cambia a verdadero. Y si está en verdadero, cambia a falso. Eso cada vez que la función se llame. ¿Sí? Bueno, entra por una pregunta si la bandera es verdad. Los if siempre preguntan por un valor de verdad. Si es así, entonces devuelve el n que se le pasó como argumento a la función cuando se la llamó. Y si no, se devuelve el n multiplicado por 2. Y termina la función. Evaluándola, ya utilizándola en el programa, nos vamos a llevar algunas sorpresas. Bueno, comienza el programa
A la bandera se le asigna arbitrariamente el valor de verdad, pero podría asignarse otro y también seguiría fallando. Se invoca a la función. Esto simplemente este write lo que intentaría es como hacer una impresión en pantalla nada más. Pero lo importante es el f aplicado con un valor. Cuando le aplico 1, esto va a entrar por la función f. La bandera estaba en true. Cuando la bandera está en true y yo la niego, entonces no va a entrar por el if, entra por el else y me devuelve 1 por 2 y me devuelve 2. Por lo cual acá escribe 2. La siguiente vez que yo ejecuto la misma función 1, recordamos que que el flag quedó en falso. Porque en la ejecución anterior, que se había inicializado en true, había pasado por el not flag y este not flag lo transformó a falso. Entonces, cuando vuelvo acá, flag es falso y falso, el negado de falso es verdadero y entra por acá. Entonces me va a devolver 1. Y acá ya tenemos el primer problema, que es que la función evaluada con un mismo input en diferentes momentos me da diferentes output. Y volviendo unos pasos atrás, cuando eso sucedía, estaba pasando que no tiene unicidad. Por lo tanto, en lo que es el concepto matemático, esto no es una función. Ok, sí lo es en cuanto a una función en un lenguaje de programación procedimental. Sí, totalmente, lo es. De hecho, está definido como function. Pero no es el concepto de función que nosotros tenemos en funcional, que es el concepto con el cual nosotros vamos a estar trabajando durante todo el tiempo que trabajemos en este paradigma. Bueno, acá justamente dice eso, que f no es matemática una función, dado que para un mismo input tengo dos resultados posibles. Además de que no cumple la propiedad reflexiva. F de 1 es distinto de f de 1 ni la conmutativa. F de 1 más f de 2 es igual a f de 2 más f de 1. Bueno, acá empieza a aparecer lo que se llama la transparencia referencial. F de 1 es una expresión E cuyo resultado da un valor B. Decimos que una solución tiene transparencia referencial si podemos reemplazar en un programa todas las expresiones E por el valor B sin alterar el resultado del programa, independientemente del lugar donde aparezca E. No depende del contexto de ejecución ni del orden de evaluación de dicha expresión. Bueno, traduciéndolo. Si yo tuviera un programa donde en diferentes partes yo pusiera f de 1, lo que debería pasar es que yo tendría que tener que siempre cuando yo ejecute f aplicado con 1, me tiene que devolver un valor determinado. Y siempre tiene que ser el mismo. Por lo cual, dado que esa expresión, o sea que expresa algo, me devuelve un valor, yo podría reemplazar todas las partes donde diga f de 1 por ese valor. Si eso pasara, significa que tiene transparencia referencial. Claramente acá no va a pasar. Entonces este programa no lo tiene. Entonces, pero esto de tener transparencia referencial, ¿qué ventajas tiene? Bueno, es mucho más sencillo demostrar la corrección de un programa. Simplifica el testing. Podemos calcular el resultado de la expresión la primera vez y luego almacenarlo para mejorar la performance. Y no nos importa mucho en qué momento resolvemos la expresión. Podría ser al comienzo del programa o después. Para este problema en puntual, la variable flag causa que la solución no tenga transparencia referencial. El valor de la función depende de un contexto que es recordado. Esta variable está por fuera de la función y cada vez que la función se ejecuta, se cambia y se vuelve a consultar dentro de la función. Entonces ese contexto es esa variable que está por fuera. Bueno, llamando a lo que son las variables. Mientras que una variable en el paradigma imperativo representa una posición de memoria, esa caja donde nosotros almacenábamos datos y que cada vez que nosotros le asignábamos se destruía lo que estaba anteriormente, donde almaceno valores y que me sirve para recordar estados intermedios. En una variable
paradigma funcional representa la definición matemática de variable, como una incógnita, un valor desconocido o que todavía no fue calculado. En el ejemplo, f de x es igual a y es igual a logaritmo de x. Tanto y como x son variables matemáticas. Y es la variable dependiente, x es la variable independiente. Por eso se suele definir una función acompañando la variable independiente. Velocidad es igual a v en t. No tiene sentido la idea de x es igual a x más 1. Si tengo x igual a 2, x igual a 3, corresponden a dos puntos diferentes del dominio que tendrán sus correspondientes valores para la función. No son posiciones de memoria. Son incógnitas temporales que se resuelven cuando quiero conocer el valor de la función en un punto determinado. Cuando se quiere saber el valor de la variable dependiente que se corresponde con cierto valor de la variable independiente, se dice que se evalúa o aplica la función. En el ejemplo anterior de la función logaritmo, al evaluar f en 1, se asume que x es 1 y se evalúa el logaritmo de 1, obteniendo 0 como resultado. En otras palabras, se puede decir que f de 1 es equivalente a 0. Conociendo Haskell. Para la materia vamos a estar utilizando diferentes versiones del compilador. Yo en lo personal tengo el Glasgow Haskell, el GHCI, y van a haber tutoriales también de Stack, Haskell Stack. Bueno, eso en otros videos se mostrará cómo resolverlo. Cuando ejecutamos por primera vez Haskell, en este caso, bueno, los profes que hicieron este documento usaron GHCI, nos aparece una consola, desde la cual podemos escribir expresiones que serán evaluadas y reducidas. Bueno, vayamos a la consola. Para ir a la consola, yo desde Mac utilizo GHCI y ya entré en la consola. Entonces yo puedo ejecutar esto, por ejemplo, 1 más 2 es igual a 3. Acá hay que tener en cuenta que el más es una función. Este signo que recibe dos argumentos, pero está anotado de una forma infija. Significa que de esta manera tengo un 1 adelante y un 2 detrás. Yo podría hacer lo mismo aplicándole paréntesis al signo y puedo poner 1, 2 y me va a dar 3. Bien. Puedo también utilizar los tipos booleanos, que me da true, que era lo que estábamos ejecutando antes en el ejemplo que hicimos con esta no transparencia referencial. Y iremos viendo los diferentes tipos de datos que tiene Haskell. Va a tener varios, strings, números, booleanos, entre otros. Bueno, podemos ver que la primera expresión al evaluar 2 más 3, dos números y un operador, la suma que se denota con más y donde se utiliza la notación infija como había mostrado antes. Para la mayor comodidad, el operador se ubica entre medio de los valores. El resultado es 5, que es un número. Otros operadores. Tenemos la comparación por igualdad. Yo puedo decir si algo es igual a otra cosa comparándolo. La resta, la división, multiplicación, menor que, mayor que, elevado, desplazamiento, etc. En el segundo caso, cuando utilizo la negación, el not es una función, por lo tanto se utiliza la notación prefija por defecto. En el segundo caso, not es una función. Antes nosotros, que también son funciones, los símbolos o los operadores son funciones que se usan de forma infija, o sea que lleva parámetros en ambos de sus dos costados. El not, al ser una función directamente, se utiliza la notación prefija por defecto. Primero se escribe el nombre de la función y luego los parámetros. True representa el valor booleano verdadero, con mayúscula en la primera letra. El resultado de evaluar la expresión not true es falso, porque le cambia el valor de verdad. Por último, length es una función que puede calcular la longitud. Vamos a probar estas cosas. Para eso,
entro al intérprete de Haskell, GHCI, y puedo probar not true, me da false, not false, true, y yendo a lo de length, puedo probar la palabra PDP y me devuelve 4, porque lo que me dice es la longitud de la cadena de caracteres PDP es 4, pero puede ser la longitud de, por ejemplo, una lista de números, ¿sí? Bueno, siguiendo con esto. Los operadores pueden utilizarse con notación prefija si se los encierra entre paréntesis. Lo que habíamos visto antes. Yo puedo usar el más y pasarle los parámetros 3 y 5, perdón, sin coma, me da 8. Pero puedo usar otros operadores, el menos, por ejemplo, menos 2. Modelando valores. Si nos piden que modelemos la edad de una persona, el nombre de una materia, si un alumno aprobó un parcial, podemos ver qué tipo es adecuado para cada caso. O sea, qué tipo de dato va a ser cada caso. La edad de una persona es un número y sin decimales. Por ejemplo, una persona no tiene 22,5 años, tiene 22 y cuando cumple pasa a tener 23. El nombre de una materia lo podemos representar como un string. Si un alumno aprobó un parcial, en ese caso particular tenemos opciones. Podemos decir que es un valor booleano, pero ¿no podría ser una función? Ok, o sea, yo paso una nota que son los valores del dominio. La función evalúa esa nota, procesa, hace algo y me devuelve un resultado acorde que me hace permitir entender si aprobó o no aprobó. Pasemos a la primera función, saber si un alumno aprobó. La primera función recibe una nota, que la representamos como un número del 1 al 10, que son las notas que tenemos nosotros en la facultad. Si la nota no admite decimales, o sea que son números naturales, principalmente, el tipo de dato es int, puede servir. O sea que con un int estaríamos bien. Si la nota admite decimales, tenemos los tipos float o double. Num es algo más general, que sirve para int, float y double. Pero por el momento nos vamos a concentrar en recibir una nota como valor entero. Lo que devuelve es un valor booleano, que para nosotros va a representar que aprobó o no aprobó. Entonces definimos el tipo de la función aprobó alumno, dos puntos, y pasamos el tipo de dato de la entrada, o sea, el parámetro que recibe, flecha, el tipo de dato que devuelve, que para nuestro caso es un booleano. Luego escribimos el cuerpo de la función como criterio, pide que el alumno saque 6 o más para poder aprobar. Acá la vuelvo a hacer. Aprobó materia, le paso una nota, y esta es igual a la nota y saber si esa nota es mayor o igual, en este caso, a cuál es la condición que nosotros tenemos que tener para que una nota sea aprobada. Bueno, en nuestra facultad es 6. Guardo esto y lo dejamos por acá. Lo primero que habíamos hecho era tipar a la función. Para eso, para tipar a la función, nosotros teníamos que definíamos el nombre de la función, dos puntos, y los valores que recibe y los valores que devuelve. El valor que recibe en este caso y el valor que devuelve. Dos puntos, int, flecha, bool. ¿Sí? Pero podemos no hacerlo y va a funcionar también. En este caso, ya más adelante se va a pedir que tipemos las funciones. Todo esto se guarda en un archivo con extensión .hs, que es el archivo que yo con el que vengo haciendo las pruebas, que le puse primero hs. Ahora podemos probar nuestra función aprobó materia. Para eso vamos al intérprete de Haskell, voy a recargar el archivo
y lo que quiero hacer es aplicar la función con diferentes argumentos. Aprobo materia con 8 y no lo había cargado, perdón. Para eso tengo que primero cargar el archivo. Primero .hs. Tienen que terminar en hs los archivos. Entonces pongo dos puntos L de load, primero .hs. Listo, ahora sí está cargado. Aprobo materia 8, es verdadero, true. Aprobo materia 3 y es falso. Bien, hasta acá parece que viene todo perfecto. Ahora bien, consulta de tipos. Podemos preguntar por el tipo de diferentes expresiones. Para consultar el tipo es $t de type. $t y le voy a pasar el nombre de la función que acabamos de codificar. Aprobo alumnos. Aprobo materia era. Bueno. $t, aprobo materia. Me dice que viene de ciertos tipos que ya lo vamos a ver más adelante, pero que esencialmente es una y devuelve un boolean. El A, que es de un tipo numérico y que además es ordenable, pero ya lo vamos a ver más adelante. Variables asociadas a valores. Ahora lo que queremos modelar es la edad del señor Burns, que tiene 120 años. Esa edad entraría sin problemas en un entero. Y busquemos alguna abstracción para eso. Acá le pusieron casualmente edad señor Burns 120, que para nuestro modelo ese 120 son años, pero es algo que es una información que nosotros sabemos. O sea, nosotros vamos a poner simplemente el nombre y el valor. Bueno. Esto, edad señor Burns, es una variable que se asocia al valor 120, no es una función, ya que al no tener parámetros no se puede aplicar. Definir una variable hace que una expresión sea más fácil de entender. Entonces, en breve puedo generar una función que se llame puede conducir, y si hay algo que me dice si es una posibilidad, yo quiero que me diga sí o no, porque los nombres de las funciones me tienen que de alguna forma expresar lo que hacen, tienen que ser claros para yo poder seguir el hilo de lo que estoy haciendo. Puede conducir y le voy a pasar la edad del señor Burns, que es la variable que habíamos asociado al valor 120 hace poco. Entonces, según la reglamentación de conducción del país, puede ser que 120 años sea una edad válida para manejar o no. Pero eso quedará como incógnita para otro momento cuando desarrollemos la función puede conducir. Bien, más ejemplos de modelado. El segundo nombre de Homero, y todo lo que es un nombre es una palabra, o sea, es un string. Entonces, el segundo nombre de Homero es un string. Lo voy a poner acá, voy a guardar, voy a recargar porque agregué cosas nuevas. A ver qué no le gustó. Hay algo acá que no le gustó. Vamos a ver qué es. Creo que... Multiple Declaration of edad señor Burns. Bueno, a veces es difícil al principio entender los errores, pero cuando uno se toma el tiempo y los lee con detenimiento son bastante descriptivos. Acá dice declaraciones múltiples de edad señor Burns. Y claramente eso no puede pasar. No puede haber duplicados. Entonces borro uno y ahí sí funcionó. Y lo que me pide hacer acá es saber el tipo de esto. Y el tipo es de esta variable, segundo nombre Homero, es un array de char, que es el string. Bien,
Como vemos para Haskell, una string es una lista de caracteres, donde el tipo lista se asocia con los corchetes. Un carácter se escribe con comillas simples. Eso me devuelve que A es un tipo char, de character. Queremos saber en pesos cuántos dólares tenemos en la billetera. Esto es una función. Dada la cantidad de pesos que tengamos en la billetera y el factor de conversión de pesos a dólares, podremos saber cuántos dólares tenemos. Bueno, podemos hacer la función pesos a dólares. En este caso la están tipando de float a float y nosotros podríamos simplemente usar la parte de abajo para codificarla. Vamos a poner pesos a dólares. Recargamos. Y yo digo que la función es de pesos a dólares. O sea, yo tengo X cantidad de pesos, quiero saber cuántos dólares tengo. Supongamos que yo tengo 8.550 pesos. Casualmente. Y esto me da que voy a tener 100 dólares. Bueno, bien. Y acá me preguntan, por ejemplo, cuánto sería en dólares si yo tengo 500. Bueno, con 500 pesos yo tendría algo así como 5,8479 y un montón de decimales más dólares. Y la conversión de millas a kilómetros claramente es otra función. Yo puedo generar tantas funciones como necesite. Para esto copio. Y mientras ya la vamos probando en el intérprete. Millas a kilómetros, recibe un float, devuelve un float. Yo digo cuántas millas y el factor de conversión. Yo sé que una milla es 1,609344 kilómetros. Vuelvo acá, recargo, va todo bien y perfecto. Bueno, calentando motores. Funciones doble. Función doble. La función doble es aquella que yo le paso un valor y me devuelve ese valor multiplicado por 2. O sea, me lo duplica. Como hemos visto, una función representa una relación que respeta unicidad y existencia entre un conjunto dominio y un conjunto imagen. El ejemplo de doble está en los enteros, de entero en entero. Yo puedo decir x, lo aplico en la función f y me va a dar el doble de f. El doble de x. F es el doble, me va a dar el doble. En este caso la función doble, cuyo dominio son los enteros y cuyo conjunto imagen también son los enteros, está definida como el doble de cada elemento del dominio. Implementamos la función doble. Entonces tenemos que doble está tipado de enteros en enteros y el doble de un número es 2 por ese número. ¿Sí? Lo pruebo, recargo el archivo, dado que en el archivo fuente agregué una nueva función. Entonces yo puedo decir el doble de 4 me debería dar 8 y así fue efectivamente. El signo igual nos define una igualdad en el sentido más matemático posible. Nos sirve a la hora de reducir expresiones. Evaluamos la expresión doble con el parámetro 4. Bueno, sé que había hecho antes. Quedaba 8. Doble de 4 es igual a 2 por 4, que es igual a 8. Porque esto es lo que hace finalmente esto de acá. Doble es igual a esta expresión, ¿verdad? Bien. Chequeo de tipos de Haskell. Cada expresión se reduce a un valor. Decimos que aplicamos el parámetro 4 a la función doble, que por tener un solo parámetro en su definición produjo su reducción. Ahora bien, si alguien se fijó atentamente entre el mapeo entre la definición matemática y la definición Haskell, hay una particularidad
que son los conjuntos de partidas llegadas. En matemática era de z en z, enteros en enteros. En Haskell, y es muy parecido también, ¿no? Int, en inglés integer, en int. O sea que esto quiere decir que desde Haskell vemos a los conjuntos que definen la función como a un tipo de datos. Por eso decimos que la función tiene un tipo y es parte característica de ella. En particular, el tipo doble es. Vamos a verlo. Si bien acá lo dice, quiero comprobarlo acá. Y me devuelve lo que habíamos definido antes. Doble va de entero, que es el que recibe, el número que recibe, en entero, que es el número que devuelve siendo el doble del que recibió. Aclaración importante. No es necesario definir el tipo de mi función en Haskell, dado que el motor sabe inferir estos valores a partir de la implementación que nosotros hagamos. Por ende, también es válido definir la función doble como simplemente esto que hicimos acá y sin anotar esto. Como veníamos haciendo con los anteriores, pesos a dólares, según, bueno, esta variable, aprobó materia. Acá yo no puse que aprobó materia era de un entero en un bool. No hacía falta, porque Haskell lo sabe inferir solo. El operador asterisco tiene que poder aplicarse sobre 2 y sobre x. Como 2 es un número, está todo bien solo si x también es un número, porque el asterisco viene a ser la multiplicación. Si x es un string, no lo puedo multiplicar por 2. Entonces el operador asterisco no es válido si el tipo de x no es el correcto. ¿Quién hace este chequeo? Bueno, es el compilador. Tres tipos de chequeos que el compilador hace. Si defino doble x igual pp asterisco x, el valor pp no es del tipo adecuado para el operador de la multiplicación. Acuérdense que lo tengo acá en forma infija y acá lo tengo en forma prefija. Si defino la función doble como doble que va de string a entero, no va a funcionar en la definición del cuerpo cuando quiera operar la multiplicación con un argumento del tipo string, porque no es una operación que yo pueda hacer con los strings. La multiplicación es con números. Si pido evaluar la expresión doble, y acá tengo a la representación de un 2 como string, el valor 2, que es un string, no coincide con el tipo int. Es por eso que Haskell es un lenguaje con chequeo estático de tipos. Tener chequeo de tipos estáticos o dinámicos es una característica del lenguaje y no del paradigma. Hay otros lenguajes como Joy o Factor donde el compilador no chequea estrictamente los tipos de los argumentos y las expresiones. Por eso es un lenguaje con tipado dinámico.